Hola, soy Gonzalo Martínez, dibujante historieta, autor de una cantidad de novelas gráficas que no puedo enumerar, entre que están la más famosa Mochavic, Los Quique H, Temple, Revolución en Orión 5, recién aparecía, y otras más. Yo afortunadamente tengo recuerdos de muy de niño, pero no tengo el recuerdo de que alguna vez me haya aprendido la ampolleta al respecto, digamos, no. Siempre estuvo ahí la historieta. Siempre me crecí leyendo historietas, no tengo el recuerdo de cuando por primera vez tomé una historieta. Entonces no existe ese momento así de quiebre, como que fue un proceso desde el inicio de mis tiempos. No. Es que era una época en donde las historietas estaban en todas las casas, las historietas estaban en todos los kioscos estaban en todo el país. Ahora hay súper pocos que ya no hay distribución de revistas, ya no hay diario. Entonces la lectura eran los medios de comunicación de la época, y en este caso con la historieta había mucha producción nacional de historieta acá en Chile. Y el Beto se está enojando, ¿no, Beto? Si es verdad lo que te estoy diciendo. Y había mucha producción nacional de historieta, además había mucha historieta importada. Entonces, y además que la historieta era popular y normal, no era como ahora que es casi como un objeto de culto, de colección, ¿no? Las historietas se leían y se desechaban, digamos, que suena feo, pero yo lo encuentro maravilloso porque era parte estaba mucho más entrelazado con la cultura, no era algo destinado a un público específico, no era de nicho, sino que era una cosa muy popular. Entonces yo crecí con eso, mi naturalidad, la naturalidad que tengo con la historieta viene de eso, bro. De haber crecido en una cultura en donde la historieta es, valga la redundancia, parte de la cultura. Y eso es una cosa que ocurre en Chile, yo no me canso de decirlo, ¿eh? Es una cantinela que yo siempre tengo. En Chile la historieta y la literatura siempre han estado vinculadas. Nunca la historieta fue algo distinto a la literatura. Desde el Peneca, una revista infantil que duró 50 años, luego Mampato, nunca nadie hizo una distinción entre literatura e historieta. Entonces, eso uno lo ve en cómo las instituciones en Chile aceptan la historieta sin gran problema. Cosa que no ocurre en otros países. Para nosotros es difícil darnos cuenta de eso, porque vivimos tan lejos de todas partes. En otros países la historieta es una cosa, la literatura es otra. Acá son algo similar, digamos, no hay grandes diferencias. La disciplina. Sí, la arquitectura es una carrera, de partida, una carrera bien pesada, muy exigente, con mucho espacio, con mucho, aparte de trabajar mucho y de estudiar mucho, hay mucho espacio de incertidumbre, porque no hay cosas, no te dicen 2 más 2 son 4, sino que te tiran a la piscina y trata de nadar, y así es, ¿no? Entonces, ese rigor de abordar los proyectos, una novela gráfica son 100 páginas, 120 páginas. Si yo me pongo a pensar en que tengo que dibujar una y después 2 y después 3, uno se angustia. Yo trabajé como arquitecto, ejercí como arquitecto por 17 años. Estudiar arquitectura y ejercer la carrera de arquitecto me permite abordar proyectos grandes sin complicarme, porque uno los va dividiendo, los parte, uno adquiere una metodología de trabajo. Y yo creo que eso es lo que más me dio la arquitectura, disciplina y metodología de trabajo. Eso, la gente piensa que el dibujo, bueno, yo tomé todos los cursos de dibujo posibles en la carrera, pero no es eso, ni tampoco la arquitectura, porque mi obsesión por los espacios arquitectónicos vienen más de la historieta que de la arquitectura. Sí, es la disciplina y capacidad de correr maratones. A ver, en Chile existía durante mucho tiempo
se dice que la época de oro en los 50, 60, principios de los 70, pero en realidad siempre hubo espacio para la historieta y un espacio laboral. El último momento en donde la vieja generación hizo un proyecto de historieta popular. Para mí la historieta es popular, tiene que ser popular, ¿no? O sea, tiene que llegar a la mayor cantidad de personas posible. Fue a través de un diario en La Tercera, el suplemento Historieta de La Tercera de 1980. Esa fue la última vez que se intentó hacer algo con las generaciones anteriores. Duró varios números, fue un proyecto súper interesante que fracasó por inclusive motivos extraexperientistas. Pero ya se veía que no existían más espacios de laborales para dibujantes. Esa generación trabajaba de dibujante de historieta. No era como la generación nueva nuestra, que en realidad la necesidad de hacer historieta es más grande que, inclusive más grande que la necesidad de ganar plata con ello. Pero ya en ese momento, estamos hablando de 1980, estamos en plena dictadura, el golpe de Estado había sido en 1973, ya en ese momento, con la muerte de los lugares que daban trabajo de historietista, se creó una nueva generación de gente que quería seguir haciendo historieta. Y empezó, paralelamente se acababa la historieta tradicional, que era un trabajo para los dibujantes, y empezó esta generación de gente que quería hacer historieta, no importa cómo, y hubo muchos fanzines. Tiro y Retiro, Ariete, Enola Gay, Sudaca Más Turbio, Nomón, un montón de fanzines de esa época. Y a mí me tocó, yo me titulé en 1986, empecé a trabajar en 1987, y como arquitectura es una carrera muy desgraciada, no tenía tiempo para nada. Y ahí me di cuenta que tenía tiempo y volví a hacer historieta, pues yo hacía historieta cuando chica. Y también en ese proceso me di cuenta que la historieta había cambiado. Entre que entré a principios de los 80 y salí en 1986 de la carrera, la historieta que yo leía cuando chico cambió, porque ya estaba Metal Urlan, estaba Heavy Metal, era otro, y eso me dieron más ganas de hacer historieta. Y yo entré en un momento, yo nunca participé en un fanzine, yo entré en un momento en donde hubo una explosión de revistas, entre comillas, formales, que se distribuían a kiosco. Estaba Ácido, estaba Bandido, estaba Chauco. Esas fueron las tres primeras que tenían distribución a kiosco de forma más o menos regular. Y yo entré, trabajé en tres números para la revista Ácido, los 3 números que sacaron. Es más, la primera portada de la primer ejemplar de la revista Ácido la hice yo. Hice muchas cosas para la revista Bandido, para la revista Matucana también. Entonces partí en un momento en que había una revitalización del lenguaje de la historieta, pero en donde seguía siendo, ya no era no había un mercado laboral para la historieta, sino que era una manera de expresar. Se pagaba, Bandido pagaba, entiendo que Trauco también pagaba, Matucana también pagaba, pero nadie podía vivir de eso, digamos, porque la periodicidad no era tanta, etc. Las ventas no eran tantas tampoco, y estos negocios funcionan con volumen. Entonces a mí ese fue el momento en donde yo partí, que me marcó, que en el fondo es, yo quiero esa historieta, me da lo mismo, lo voy a hacer en las tardes mientras mi vida me la gano trabajando como arquitecto. Fue una época bien, y bueno, ahí es la época en donde uno se hace de los amigos también. La época donde uno cuando conoce a Martín Cáceres, cuando conoce a Félix Vega, que somos amigos hasta el día de hoy. Entonces, una época que sería lindo que alguien la investigara más. Entiendo que entrevistaron a Yoyo, o van a entrevistar a Yoyo. Yoyo también es parte de esa época, sí. Ahora él la pasaba mejor que yo, ¿eh? De esa época. Yo era más bien tranquilo. Tengo una respuesta sencilla, que hay 5 autores que a mí me han marcado. El primero es Temo Lobo, el chileno Temo Lobo.
porque tenía un sentido de la historieta, la historieta divertida, pero con espesor narrativo. O sea, las historietas de Temo no son vacías, no son solo diversión, sino que tienen espesor, tienen peso. Y si uno mientras más las estudia, se da cuenta que hay mucho material ahí interesante. Y además que el Temo era una persona muy culta y era una persona a la que le gustaba mucho contarle a los demás esas cosas que él sabía que a él le parecían interesantes. Entonces no tenía una actitud de enseñarte, sino que una actitud de quiero contagiarte con las cosas que a mí me apasionan. Y eso a mí me marcó, y eso marca todo lo que he hecho hasta el día de hoy. Yo tengo la inmensa fortuna de que mis novelas gráficas siguen publicándose, digamos. O sea, y las novelas gráficas de Quique H, la primera se publicó en 2009 y se sigue publicando hasta el día de hoy, no solo en Chile, sino en otras partes, y porque, junto que en este caso con Sergio, nos preocupamos de no solo hacer una historieta divertida, entretenida, sino que además haya peso dramático, personajes bien construidos y una carga cultural, digamos, hablamos de cosas. Y eso yo se lo debo a Temo Lobos, a esta capacidad que tenía narrativa de Temo Lobos de tomarte la mano narrativamente y hacerte pasear por la historieta, y sin darte cuenta quedabas ahí totalmente cargado de experiencia, conocimiento, emociones. Ese primero. Luego está Hergé, el autor de Tintín. Los que se dan cuenta que también soy fan de Hergé, por esa cosa enciclopedista que tiene, y de aventura y multicultural que tiene contra todo lo que se cree de Hergé. Hergé en algún momento abrazó el multiculturalismo y todas sus historietas pasan en distintos lugares y sus personajes se mueven por el mundo. A mí es una cosa que me encanta. Yo creo que se nota en mi historieta. Y lo otro, Hugo Pratt, que también tiene esa cosa multicultural, pero también tiene esa cosa de los antihéroes, de los héroes que no son perfectos, que a mí me encanta, y además que narrativamente es un poeta. El otro es Carlos Jiménez, el español Carlos Jiménez, bueno, Hugo Pratt es italiano. El español Carlos Jiménez, que yo lo conocí cuando niño leyendo sus historietas de cowboy en la revista de Zigzag, y luego, sí o sí, saber que era el mismo, y luego lo leía un poco más grande en una revista de ciencia ficción que se llama Garra de Acero, que en realidad se llama Delta 99, pero acá se explicaba como Garra de Acero. Una historieta española de ciencia ficción se tenía. Y luego en los 80 lo leí en una serie que se llama Los Profesionales. Bueno, ahí está Carlos Jiménez, alguno de esos. Una revista que se llama, una serie de tomos que se llaman Los Profesionales, que es la vida de él cuando hacía historietas cuando joven. Y yo después me di cuenta que todos esos autores que a mí me gustaban tanto eran la misma persona. Y tiene que ver con su capacidad de gesticulación. También sus personajes tienen espesor dramático, no son personajes planos. Son contradictorios. Y el otro es el japonés Jiro Taniguchi, que también ahí tengo cosas. Jiro Taniguchi, que tiene una cosa como muy delicada a la hora de narrar, muy pausada, muy zen. Y también esta cosa de que los ambientes son los ambientes, las calles por los que pasa este personaje se ven reales, se ven plausibles. A mí eso me gusta mucho, sentir que con esta persona yo estoy paseando por lugares reales, que también es una cosa que yo intento hacer en Hito. A ver, vamos a hacer una distinción. Yo toda mi primera etapa yo trabajé solo. Yo hice mis propios guiones, y eso fue hasta fines de los 90. Hacía la historieta que hacían estas revistas como Bandillo, como Matucana. La tira cómica que hice en el Mercurio durante como 10 años, que se llamaba Horacio el Profesor, eran guiones míos. Pero en algún momento me di cuenta de que yo quería hacer historias más largas, con más espesor. Y que me iba a demorar mucho en desarrollar esa capacidad narrativa, que uno ya es exigente con lo que uno hace.
yo podía hacer historias cortas con cierta calidad y cierto interés, pero hacer una cosa larga, que lo intenté varias veces, eh, no quedaban bien. Y ahí fue donde yo decidí trabajar con guionistas y busqué principalmente tipo, no guionistas de cómic, sino que escritores, porque yo tenía, me van a perdonar, en estos cómics, pero en ese momento yo sentía que un escritor, porque a mí no necesitan hacerme un guión, yo sé narrar, pero un escritor tiene la capacidad de eso que les contaba, de agarrar un personaje y darle espesor psicológico, espesor dramático, que las tramas son más complejas y más interesantes, digamos. Que ciertos guionistas que son súper entretenidos, pero que son como uno los ve más livianitos, son como desechables, no desechables. Claro, entonces ahí fue donde trabajé con Alberto Figuer, trabajé con Sergio Gómez, y cuando conocí a Francisco Ortega, yo le pedí que trabajáramos juntos. Bueno, o de Sergio Gómez también, yo le pedí trabajar con. Yo me acercaba, me gusta lo que hace, hagamos algo juntos. Y con Sergio hicimos 3 novelas gráficas, con Pancho llevamos 3 novelas con novelas gráficas, pero una cantidad increíble de proyectos juntos. Y ese ha sido mi desarrollo. Pero cuando trabajo con ellos, yo soy parte de la fórmula también. No es que ellos me pongan un guión y yo lo dibuje, sino que de qué vamos a hablar, de qué vamos a trabajar, veamos en qué cosas los dos tenemos ganas de contar y vamos armando algo. Cosa distinta, y ahí viene la diferencia que quizás tú querías plantear, el trabajo por encargo, que es que Estados Unidos mayormente, digamos, yo trabajé durante casi 10 años con una editorial neozelandesa, en donde yo soy un obrero, en donde me encargan una obra y yo la dibujo. Yo no pido que cambien el guión, yo hago cambio al guión, yo puedo hacer cambio en el guión, en cómo se cuenta la historia, pero no voy a cambiar la historia. Claro. Y he tenido la suerte que he estado en proyectos súper entretenidos, digamos, no me ha tocado, afortunadamente, al principio de mi carrera sí, pero me arranqué rápido, meterme en proyectos muy lateros o con gente con poco experimental. He tenido la suerte de estos 10 años que estuve con esta editorial neozelandesa, la pasé estupendo, pero yo hacía lo que me encargaban, digamos, yo no tenía una vinculación emocional con lo que estaba haciendo, excepto un profundo profesionalismo. Y ahora estoy haciendo una serie en Estados Unidos que se llama Rich Grant, que también la estoy pasando muy bien. Yo creo que es lo mejor que he hecho en términos de trabajo por encargo. Es una serie con un toque noir, pero como de personajes de terror, porque no es de terror, pero con personajes clásicos de terror, y con toques de humor. Exacto. Estoy muy feliz trabajando ahí. Eso, entonces para la diferencia más grande que hay es cuando las cosas son mías, hay una necesidad y además me siento con la potestad de decir para dónde tiene que ir la cosa. Pero cuando es por encargo, no, porque la encargan y yo lo dibujo lo mejor que se pueda y lo narro lo mejor que se pueda.